¿Cómo elegir los micrófonos? Es importante elegir los micrófonos. ¿Y en qué nos tenemos que basar? Ya tenemos un montón de características, ¿vale? Pero lo más importante es que complemente a nuestro instrumento, ¿vale? Que lo complemente en un sentido tímbrico y que de alguna manera se amolde a si suena muy alto, muy bajo, ¿no? Entonces, hay free field o diffuse field, ¿vale? Esto quiere decir que hay micrófonos que van a coger mucho el ambiente y hay micrófonos que van a coger muy concretamente lo que yo necesito, ¿no? Esto está relacionado con el factor de directividad, ¿vale? Luego, el SPL, pues si yo voy a grabar un bombo, pues no puedo poner un micrófono que se vaya a saturar con ese bombo, ¿vale? O un ampli de guitarra que toque a todo volumen. Me hace falta un micrófono, ¿vale? Que sea... SPL quiere decir Sound Pressure Level, ¿no? Nivel de presión sonora, ¿vale? En EPS. Luego, la respuesta polar, que es la directividad, y el efecto de proximidad. Eso también tenemos que tener en cuenta, el efecto de proximidad. El efecto de proximidad supone que cuando yo coja un micrófono y me lo acerque mucho, se van a realzar los graves, porque se produce un efecto que se llama acoplamiento y de repente los graves son mucho más graves. Con esto podemos jugar, en un momento dado, si quiero coger más graves, acercando algo. Más o menos todos los que habéis estado aquí podéis probar con un micrófono de voz. No coge un micrófono de voz igual si yo me lo pego que si yo me lo separo, ¿vale? Si yo me lo pego, coge más graves y si yo lo separo, coge menos graves, ¿vale? Los condensadores, en contra de los dinámicos, para un mismo rango polar, un condensador va a coger más habitación. O sea, para, por ejemplo, un cardioide, un condensador, como es más sensible, te va a coger más habitación, ¿vale? Que un dinámico. Un ovni va a tener peor respuesta en graves que un cardioide, ¿vale? Y un diafragma pequeño frente a uno grande en condensador, el condensador grande va a tener más ruido propio y también el timbre va a variar mucho en función de cómo yo me mueva. ¿Por qué? Porque al ser un condensador grande y el sonido es algo que se produce en una fuente puntual, tenéis que pensar el sonido algo. Un sonido se produce en algo que puede ser un átomo, ¿no? Podemos pensar, y luego se expande. Entonces, claro, si yo de repente llego en una membrana grande en muchos puntos, va a haber lo que hemos hablado antes de que hay interferencias destructivas, entonces se va a colorear más cuando yo me muevo, ¿vale? Que uno pequeño. Por ejemplo, este micro tiene un diafragma muy pequeñito y permite que yo hable así y no se coloree tanto el sonido, aunque sí sufre coloración, que si yo tendría aquí un micrófono de diafragma, me pongo aquí el Neumann aquí colgado y de repente, ¿sabes? O sea, se cambia mucho más, hay muchas más interferencias. Sonido final. Tengo un buen equipo, un buen micrófono y va a sonar que te cagas. No, mentira. Mentira. ¿Vale? ¿De qué depende el sonido que voy a tener? En un 50% es la fuente. ¿Vale? Esto es algo que es inventado, quiero decir, y relativo, ¿no? Igual es un 45, pero vamos, la parte más importante es la fuente, ¿vale? La fuente que tú estés grabando. Si tú tienes una batería buena y está bien afinada, es muy posible que poniendo el micro que sea, o sea, da igual el micro, pero seguramente suene mejor que la peor batería mal afinada con un micro buenísimo y el mejor previo del mundo, ¿vale? Luego la habitación, ¿vale? La habitación influye. Entonces, si tú estás en una habitación con una determinada reverberación, un determinado ambiente, eso va a afectar en lo que recoge el micrófono, ¿vale? La posición del micrófono también es importante. Y luego el micrófono. O sea, realmente nos hemos gastado un montón de dinero, pero eso es lo menos importante, ¿vale? Lo menos importante de todo el sonido es eso. Y luego tenemos que tener en cuenta que estamos grabando música, con lo cual habrá gente que le guste y habrá gente que no le guste. O sea, lo más importante es la canción, ¿no? Y luego la subjetividad del gusto del que lo está escuchando, ¿no? ¿Qué hacer antes de ecualizar? Ecualizar es lo último que se hace. O sea, tú no puedes grabar mal y luego de repente ecualizar. O sea, la posición del micro y un montón de factores te van a dar la característica tímbrica del sonido. Entonces, ecualizar lo puedes arreglar. Ecualizar es un arreglo, pero no es lo primero que hay que hacer, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es comprobar la fuente, siempre la fuente. He grabado en muchos estudios guitarras eléctricas
Y a veces haces más teniendo en el control room y escuchando por monitores lo que estás grabando. Haces más teniendo tú el cabezal y moviendo los controles del cabezal al guitarrista que moviendo la posición del micro, no sé qué, ¿no? Tú coges y le dices al tío, vale, graba. Y tienes el cabezal al lado, y imaginaros, vosotros os vais a llevar el equipo, cogéis la pantalla y la metéis en un armario que tenéis que es muy gordo, o en el váter, y en una casa de pueblo de no sé quién, y yo me pongo en otra habitación. De tal manera ya me he aislado un poco de donde está el ampli de guitarra. Y cojo un cable largo de carga, ¿vale? Los jacks, esto es una cosa que igual no tenemos clara a veces a la gente, los jacks de la guitarra, los que tú enchufas de la guitarra al ampli, no valen para alimentar del amplificador a la pantalla, porque ahí hay mucho más voltaje y hace falta un cable más gordo, ¿no? Todos lo hemos visto, se llaman cables de carga, de potencia, bueno, pero esto es algo lógico, ¿no? Y la gente que le gusta el IFI se compran unos cables ahí todos transparentes, ahí con no sé qué de oro y tal. Pero uno de micrófono realmente lo que tiene es muy poco cobre, entonces va a funcionar, sí, pero se está comiendo mucha señal, ¿vale? Entonces cojo un cable largo de altavoz, me lo pongo en otro lado y me permite rápidamente alterar la fuente, con lo cual ya mejora en un 50% mi sonido, ¿vale? La posición del micrófono, la habitación y luego más abajo la habitación otra vez. La habitación, lo que más va a afectar, a veces puede afectar la posición de ese instrumento en la habitación, afecta al sonido, ¿vale? Y la posición de mis micrófonos de ambiente en la habitación afecta al sonido. Entonces, es bueno si yo voy a grabar una batería, yo qué sé, cojo un timbal base, pum, 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 me doy unas vueltas con mi habitación, con mis amigos escuchando de mi grupo, y digo, ahí es donde parece que suena mejor, y poner ahí esa batería. En todos los estudios, cuando vamos a grabar, ya nos dicen, pon la batería ahí. Y es porque ya, a base de experiencia, saben dónde excita la habitación esa batería. Dicen, ponla ahí. Y ya en casi todos los estudios, cuando van a grabar, si vas a grabar con el técnico del estudio, más o menos tiene claro dónde poner los micros, pero vosotros eso empezáis desde cero. Entonces, tanto si estás grabando una flauta en tu casa, te puedes mover y dices, vale, bien, aquí suena bien la flauta. Vale, y tú tocando, otra persona se mueve alrededor de la habitación y dice, aquí es donde suena bien la flauta. Entonces, cojo por un lado la flauta en un sitio, cojo tomas cercanas y luego me voy a otro lado y cojo una toma lejana, ¿vale? El micrófono que escojo, ¿vale? Cada micrófono, como cada aparato electrónico, tiene una respuesta, entonces es importante que igual digo, joder, pues este micrófono no me gusta cómo suena, voy a cambiar otro o voy a poner otro. Entonces al final eso te va a cambiar un poco la característica tímbrica. El previo, no vais a tener muchos previos, pero bueno, en cualquier caso, vais a tener 4 buenos y lo que tengáis, ¿vale? Y si tenéis un previo de 1.000, 2.000 euros, pues tenéis vuestros micros buenos y luego estos. Tenéis que escoger en qué queréis gastar los previos buenos, ¿vale? Eso es una elección ya de vosotros, ¿vale? Cuando estéis grabando una batería, por ejemplo, es una elección vuestra. Si luego yo ando con el Z-Drummer y realmente el bombo lo voy a resamplear, ¿por qué voy a usar el previo bueno para el bombo? O para los timbales. Son cosas que hoy en día, en las grabaciones de hoy en día, se resamplean muy fácil y realmente igual, pues digo, pues mira, pues eso lo meto por mi mesa del local, porque realmente luego lo voy a poner de otra manera y me voy a gastar los previos buenos en los platos, en la caja, que igual si no es un rock muy estándar, que también lo puedes resamplear, si es una cosa que tiene arreglos en caja o tal, igual te interesa usar previos buenos, ¿vale? Para ahí. Puedes añadir compresión. Si añades compresión, puedes ver para nivelar, como hablamos ayer, nivelar el nivel y puedes decir, vale, ahí suena guay, ¿vale? Lo de cambiar los puntos de vista desde la habitación. Puedes cambiar el músico, ¿vale? Esto parece una tontería, pero tú, vale, yo voy a grabar es mi disco y luego parece que todo el mundo como que nos hace ilusión grabar en nuestro disco, pero a veces, con todo el follón de todos, yo estoy cometiendo errores que los demás no se han dado cuenta, pero cuando yo me siento delante de todos, todos dicen, estás errando y estás errando. Pues hay que quitarse los complejos de la cabeza. Estamos grabando algo que es común para todos. Si de repente el bajista no puede hacer algo, o lo simplifica, o pilla el guitarra que lo puede hacer, o el batería y lo hace. ¿Vale? Hay que quitarse esos complejos. Lo que queremos es que quede bien, ¿vale? Al final. Y si no sale, a veces es decir, bueno, vamos a parar,
Ya mañana volvemos. Estos son citas de gente muy famosa y más o menos lo que viene a decir es que no usan casi ecualización, ¿vale? Que lo que hacen... Yo trabajé de técnico en la Sala Jam de Vergara y yo en aquella época era joven e inexperto y pensaba que los guiris suenan que te cagas porque, vamos, porque tienen unos secretos que nosotros no tenemos y dicen, joder, estos tienen que saber algo que nosotros no sabemos. No, mentira. Y he visto conciertos sonar fenomenal, planos, ¿vale? Pero fenomenal, de no creérmelo. Es decir, joder, ¿cómo suena esto? Y luego, claro, en aquella época, los técnicos de aquella época teníamos una ventaja, ¿no? Que siempre cuando acabábamos el concierto, teníamos que poner a cero todos los botones de la mesa. Entonces, eso supone que yo tenía que ir a cada botón de la mesa y ver dónde estaba puesto. Eso es una manera muy buena de aprender, porque yo qué sé, yo he trabajado, pues, con el técnico de Steve Vai. Y puedo ver lo que ha hecho el técnico de Steve Vai en la batería o en tal. De otra manera, hoy en día, si nos tomamos nuestro tiempo, podemos bajarnos sesiones o sea, podemos ver en una mesa digital lo que ha hecho el técnico de no sé quién, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos que tomarnos nuestro tiempo y ir a mirarlo. Antes era algo inmediato porque cada vez que acababa mi trabajo tenía que hacer eso. Ecualizar al final. O sea, tiene que sonar bien, sin ecualizar, ya tenemos que estar grabando algo y decir, joder, qué bien suena. El punto dulce. El punto dulce donde un micrófono suena bien. Para un omnidireccional, que vaya a poner en una habitación para captar un ambiente, un buen truco para saber cómo va a sonar un omnidireccional es taparme un oído y moverme por la habitación. Un cardioide más o menos suena así. Entonces tú puedes decir, ahí. Y luego hay que darse paseos, tomarse el tiempo y probar, ¿vale? No existe la posición, esto es así porque es así, eso no existe, porque cualquiera lo cambia y de repente suena mejor. Y sobre todo, lo que os he dicho, lo fundamental es la fuente. Entonces, si no hay una buena fuente, como decía Jan Focas el de Elcar, dice, este es un estudio que te cagas. Si tocas mierda, sale mierda. Y es así, ¿no? Reglas que tenemos que tener con los micrófonos. Normalmente hay una regla que es la regla 3-1. ¿Y esto qué quiere decir? Que si yo pongo a una distancia, esto está en inglés, pero bueno, si yo pongo a una distancia de un pie un micrófono, el siguiente micrófono tiene que estar como mínimo a 3 pies. ¿Esto por qué es? Porque así, por la atenuación del sonido, un micrófono con el otro no se van a anular. Si yo pongo varios micrófonos juntos, ahí va a haber anulaciones, ¿vale? Lo cual no quiere decir que no podamos poner micrófonos juntos, ¿vale? Las anulaciones a veces nos pueden convenir o no, ¿vale? Pero es una regla que sirve en mucha gente. Luego, chequear la fase y la polaridad. Yo pongo todos los micrófonos a la batería, pero no acaba de sonar. Pues chequear la polaridad, ¿sabes? La polaridad, el más y el menos, y empezar con el bombo e ir sumando. A ver, el bombo va bien así, ¿vale? La caja. Pues más, yo ya os he dicho que el micro de abajo de la caja hay que invertir fase, pero igual la caja con el bombo está haciendo una cosa rara y el de arriba hay que invertir fase y el de abajo tiene que dejar la fase igual. No sabemos eso, ¿vale? Eso hay una regla, pero las reglas están para saltárselas, entenderlas y saltárselas, ¿vale? Entonces está bien en la batería intentar hacer que la batería suene todo lo llena posible y luego con el bajo a través de la polaridad, ¿vale? De cambiar esa polaridad te va a hacer de repente que la batería suene aquí o suene allá, ¿vale? Y controlar el efecto de proximidad. A veces hemos puesto los micrófonos todos muy cerca y de repente, joder, estamos empezando a decir, joder, esta mezcla suena un poco toda pelotonado, no me gusta cómo suena. Igual nos hemos pasado con el efecto de proximidad. Eso va a darse en 200-300 hercios. Entonces, si empezamos a bajar luego ya con la ecualización un poco ahí, como solución al problema que hemos generado al principio, nos puede valer, ¿vale?